Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula más de Medicina Familiar a tu alcance. En esta ocasión vamos a hablar acerca del liderazgo en medicina y bueno, el contenido es el siguiente, una pequeña introducción, hablando también acerca de la definición como tal de liderazgo, definición de líder, los estilos de liderazgo, características de un líder, la diferencia entre un jefe y un líder, liderazgo médico como tal, el liderazgo en las organizaciones y la cooperación, motivación y manejo del cambio. Así que acompáñenme. Y bueno, empezando con el tema, en esta primera diapositiva vemos y vamos a hablar acerca del panorama actual acerca del sistema de salud. Actualmente tenemos que los costos en cuanto al cuidado de la salud han elevado por múltiples causas como tal. Actualmente estamos viviendo en una pandemia, la del COVID coronavirus, donde pues bueno, vemos que las necesidades de cambio que ha tenido el sistema de salud como tal, pues han sido enormes, desde la parte de primer nivel, segundo hasta tercer nivel. Una completa reorganización del sistema de salud, de los hospitales, de las unidades de medicina familiar y una reorganización completamente acerca y sobre las guardias de los diferentes directivos, de los diferentes médicos, incluso de los residentes en cuanto a medicina. Actualmente también vemos que estamos viviendo una necesidad completamente de cambio en este sistema de salud. Cambios también aunados a esta inversión de la pirámide poblacional, debido también a la esperanza de vida que ha aumentado como tal, el incremento de las enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades crónicas no transmisibles, para lo cual pues bueno, tenemos y urge esta necesidad de nuevos modelos efectivos para el cuidado de la salud. La implementación como tal depende de múltiples factores, dos factores principalmente. Por un lado, para esta implementación de los nuevos modelos efectivos, necesitamos equipos de salud efectivos y aunado a esto un manejo adecuado de las operaciones a nivel local. A nivel local, dependiendo de dónde nos encontremos, si estamos laborando en una clínica o en un hospital. Y esto es a lo que llamamos el microsistema clínico. Esta unidad de operación local en donde nos encontremos laborando. De tal forma que la importancia del liderazgo y en la vida pues es de suma importancia, es esta capacidad que tenemos de influir y de influir sobre los demás. Un médico familiar, pues aparte de que debe ser líder en su familia, con sus amigos, con las personas que lo rodean, debe de ser un buen líder con sus pacientes. Debe de tener esa capacidad de influir sobre ellos de tal forma que logre un adecuado control y manejo de las diferentes enfermedades, de tal forma que logre en ellos un apego lo más estricto, lo más cercano a las metas de control de las diferentes comorbilidades que presente, de las enfermedades que tenga cada uno de sus pacientes. Y es por eso que bueno, vamos a hablar acerca de la definición de liderazgo, la cual pues bueno, tenemos diferentes definiciones según la Real Academia Española, en la cual tenemos que liderazgo es esta condición de líder o ejercicio de las actividades del líder. Sin embargo, pues estas definiciones son como un poco muy escuetas, realmente no nos dicen mucho acerca de la definición, ¿no? Y por otro lado tenemos que la definición de líder por parte de la Real Academia Española nos dice que líder es aquella persona que dirige o conduce, líder es aquella persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase. Aquí, bueno, hay dos palabras que suenan interesantes, que es dirigir o conducir, ¿no? Es esta capacidad que tiene como tal un líder de dirigir o conducir a un grupo de personas para el logro de algún objetivo. Así que podemos tomar una definición como tal del liderazgo, según Peter en su libro de liderazgo, donde dice y habla acerca de que el liderazgo es un proceso mediante el cual un individuo ejerce influencia sobre un grupo de individuos para lograr un objetivo común. Aquí las palabras claves son este proceso de influir sobre los demás para el logro de un objetivo. Sin embargo, aquí la palabra clave que vemos que se repite es la influencia, ¿no? Liderazgo es influir. La palabra clave, entonces, como vimos también aquí, es cambio. Lo que un líder busca y quiere es generar ese cambio. Es influir, sí, pero para generar un cambio sobre los demás o sobre la organización
de tal forma que se logre el objetivo en común o el objetivo a tratar. Liderazgo es hacer que los seguidores hagan lo que no quieren hacer y les guste al final hacerlo. Esa es una forma un poco más realista también de ver la palabra de liderazgo, ¿no? Hacer que los seguidores hagan lo que no quieren hacer y les guste hacerlo al final de cuentas. Son palabras que a lo mejor en la práctica, en la teoría, suena muy fácil, sin embargo en la práctica, créanme que cuesta trabajo. Sin embargo, pues bueno, vamos a ver ahorita diferentes características también del liderazgo, ¿no? La práctica, como bien dicen, hace al maestro. Por otro lado, tenemos otra definición de liderazgo como tal, según John Maxwell, donde comenta en su libro: liderazgo es influencia. Así de sencillo. Una palabra, según Maxwell, ¿qué es liderazgo? Que es influencia. Sin embargo, aquí todas estas definiciones nos llevan a la interrogante típica, ¿no? De ¿el líder nace o se hace? ¿Qué piensan ustedes? Eso se los dejo a su tarea. Respóndanse en este momento si un líder nace o se hace. Existen diferentes condiciones o existen condiciones esenciales del líder. Tres características más desarrolladas en un líder. Una, que es la que vemos en la parte de arriba, que es el involucramiento. Este involucramiento es que el líder busca participar, el líder siempre busca meterse, estar dentro de las situaciones problemáticas o desafiantes que no necesariamente lo tienen como partícipe. Este líder siempre quiere dejar su huella y es una persona proactiva. Es esta persona que siempre en este involucramiento tiene la curiosidad. Aquí lo dejamos por un lado aparte de las condiciones esenciales del líder, donde la curiosidad debe de permanecer constantemente en el líder. El líder debe de ser curioso por naturaleza, preguntarse siempre el porqué de las cosas. Otra condición esencial del líder es la autonomía o no dependencia, donde el líder tiene que ser independiente. El líder debe fijarse en lo que realmente es capaz de hacer, no depender de los demás. Se centra, por lo tanto, pues en las posibilidades, en el campo de acción, no tanto en lo que los demás puedan hacer. No depende como tal de otros, sino se fija como tal el objetivo y se pone a trabajar en ello. Por otro lado, tenemos la condición esencial de centrado en objetivos. Pues es centrarse como tal en los objetivos y no en el esfuerzo. Es ver hacia dónde quiere llegar y sin importar lo que le cueste. Se centra, por lo tanto, pues en la meta, no importa lo que tenga que hacer con tal de conseguir esa meta. Y no está en el polo contrario, en el cual la mayoría pues se fija como tal en todo el esfuerzo para poder llegar a una meta, ¿no? Y por eso pues pierden como tal el objetivo inicial. Muchas veces vemos, no, pues ya me vi aquí en 5 años en tal lugar, ¿no? Sin embargo, de pensar todo lo que tengo que hacer, pues ya, mejor ahí la dejo y ya no sigo adelante. No, eso es lo que la mayoría de la gente hace y eso es lo que un líder no hace. Un líder dice, la meta a 5 años es tal. Sin embargo, pues bueno, yo sé que me va a costar esto, entonces voy a trabajar sobre ello completamente. De tal forma que él busca a diestra y siniestra cualquier posibilidad que le ayude a llegar lo más rápidamente posible pues a esa meta, ¿no? O objetivo. Y pues bueno, lo que les comentaba, ¿no? Que es esta curiosidad permanente, el preguntarse constantemente del porqué de las cosas, el por qué están las cosas ahí, por qué siguen y por qué están de cierta forma presentes en su vida, ¿no? De tal forma que las ideas pues nacen de la curiosidad. Muchas veces nos preguntamos cómo es que se llegó a tal lado, a tal lugar, pues preguntándose, siempre hubo una persona curiosa, ¿no? Que dijo, ¿qué pasaría si y si? O sea, es esa capacidad de preguntarnos siempre el porqué de las cosas. Es no dejar a un lado esa parte de la niñez que es muy característica de los niños, ¿no? Que todo el tiempo se están preguntando el porqué de las cosas. Son personas o entes muy, muy curiosos. Pues por lo tanto, estas características son connaturales completamente del humano. De tal forma que todos nacemos con estas características esenciales para desarrollar un liderazgo genuino
o auténtico. Sin embargo, pues el sistema educativo formal pues no nos enseña esas características, minimizando pues estas mismas para que no se creen tantos líderes en un futuro y pues la gente siempre esté sumisa y atenta a lo que digan pues los diferentes representantes de las minorías, ¿no? De tal forma que el líder nace y se hace. El líder nace con ciertas condiciones como todos, sin embargo se va haciendo con el tiempo. No, un líder no nace al 100% ya creado. Nace con ciertas características y genética que obviamente con el tiempo, con el desarrollo de las diferentes características, condiciones, el lugar, el ambiente, las amistades van creando y van moldeando a ese líder. Ahora todos somos líderes, sin embargo cada quien tiene una capacidad completamente de liderazgo completamente distinta y diferente a la de cada uno. De ahí depende que cada quien el liderazgo que tenga pues sea el que le rinda frutos y con el cual logre algún objetivo como tal en el futuro. Las personas pues que son líderes tratan de identificar que sí, efectivamente son a veces muy déspotas, muy demandantes, también tienden a ser muy caritativos, paternalistas. Sin embargo, esta capacidad de líder de reconocer y saber en qué momento actuar y con qué tipo de liderazgo actuar es lo que va a definir a este líder, ¿no? Aunado a las diferentes características que hemos visto a lo largo de la materia, como es la inteligencia emocional, ¿no? Un líder sin inteligencia emocional, pues no es un líder, así tal cual. Por lo tanto, el líder se hace a través del trabajo y el esfuerzo. En esta siguiente diapositiva vemos que, pues bueno, jefes como tal hay muchos. Líderes, los grandes líderes, son pocos. Los líderes se desarrollan, sin embargo, pues toma tiempo, ¿no? Y esfuerzo. No cualquiera puede llegar a desarrollar el potencial completamente de liderazgo. Sin embargo, todos tenemos ese potencial, que es algo que quede claro, ¿no? Que es lo que vimos al inicio, en la diapositiva previa, ¿no? Los líderes pues nacen y se hacen. Ahora, existen diferentes herramientas para llevar a cabo y lograr un buen liderazgo. Entre ellas, pues las relaciones. Un líder siempre debe de preguntarse qué quiere lograr para que su departamento, para que su servicio sea el mejor. El líder siempre debe de preguntarse qué quiero lograr, cuál es el mejor camino para lograrlo, cómo puedo obtener yo los mejores resultados. ¿Realmente mi sistema cuenta con los mecanismos necesarios para que yo pueda llegar a esta meta que me estoy estableciendo a un corto, mediano o largo plazo? Muchas veces nosotros debemos de identificar, si no es que todo el tiempo, a estos líderes y rodearnos completamente de líderes. Ahora, líderes también hay tanto buenos como malos, ¿eh? Es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Sin embargo, hay que aprender a identificarlos. De gente con la que se aprenda pues cosas nuevas día a día, ¿no? Gente con la cual uno pueda crecer. Debemos de juntarnos con personas que disfruten realmente lo que están haciendo. Toda la gente lo hemos escuchado, o si no es que en algún momento de su vida han escuchado a gente que todo el tiempo está quejándose del trabajo, que hay, estoy harto de esto, que hay, todo el tiempo es esto, que hay, mi jefe, que hay, mis compañeros siempre están haciendo, o sea, la gente se está quejando de esto. Basta. Debemos de juntarnos con gente con la cual nosotros crezcamos en un futuro y crezcamos para bien, gente con la cual nosotros aprendamos cosas nuevas. La vida no es fácil, entonces ¿por qué complicarla aún más todavía, no? Hay una frase donde dice, me he arrepentido de haber hablado, pero nunca de haber guardado silencio. Con esta frase no quiero decir que por todo estemos comentando siempre, rezongando, preguntando por qué, no. Sino que simplemente hay que aprender a usar el silencio a nuestro favor. Un líder como tal siempre escucha y encuentra el momento correcto, el momento idóneo para emitir un comentario. Y sabe que si ese comentario que emite es constructivo, está hecho. Hay que evitar hacer comentarios que sean destructivos o que hieran a las demás personas, ¿no? Hay que ser inteligentes, hay que cuidar nuestras palabras. Decía Beethoven, nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que esta frase caiga o haga eco en
dentro de ustedes. Actualmente existen diferentes formas de dividir o clasificar como tal completamente los estilos de liderazgo. Sin embargo, bueno, aquí vamos a hacer una clasificación un poco más sencilla, un poco más entendible. Existen muchas, como les comento. Sin embargo, esta de Kurt Lewin divide los estilos de liderazgo en tres, ¿no? En autocrático, democrático y laissez-faire, o dejar hacer como tal. Vemos que el estilo autocrático, que es el primero, es el más productivo. Es uno de los estilos más productivos cuando el nivel de productividad es bajo. Este se asocia a baja calidad en los resultados. ¿Por qué? Porque la gente da las órdenes así como tal. Quiero que hagas esto. O sea, es una orden como tal, es autocrático. Y pues bueno, solamente es sostenible a corto plazo. Es cuando pues vemos que la productividad está baja y tenemos que levantarlo, ¿no? Sin embargo, si queremos mantener una buena calidad, debemos de no permanecer todo el tiempo de forma autocrática, ya que pues muchas veces lleva al colapso a los trabajadores y al trabajo como tal. Por lo tanto, pues se va deteriorando esta calidad del trabajo, de la productividad. El otro estilo pues es el democrático. En este democrático pues aumenta como tal el nivel de compromiso. ¿Por qué? Porque se pide la opinión de todos y obviamente todos saben que si uno falla, pues va a fallar todo el equipo, ¿no? Y fallan todos. El trabajo pues es de mejor calidad y puede tardarse mucho tiempo en tomar una decisión. Si nos encontramos ante una circunstancia, ante un momento de urgencia en el servicio de urgencias, pues obviamente no vamos a tomar un estilo de liderazgo democrático. A ver, ¿quién vota a favor de que se intube? No, o sea, si la decisión está y las características lo indican, pues el paciente se aplica tal medicamento, el paciente se intuba, el paciente, no sé, se realizan las actividades correspondientes al momento. No se toma un estilo de liderazgo pues democrático, ¿no? A diferencia, pues bueno, por ejemplo, del estilo intermedio, que es el estilo pues laissez-faire o dejar hacer o liberal, donde pues muchas veces pues es factible y es muy bueno. Sin embargo, pues bueno, los colaboradores deben estar bien capacitados y requiere un alto grado de responsabilidad y de que el jefe o de que el líder conozca completamente bien a su personal y sabe cómo va a responder ante la tarea que se les dejó. El líder pues coordina los esfuerzos individuales en ese sentido. El estilo pues se adopta a la organización y la situación en la que se encuentra, de tal forma que no podemos ser líderes todo el tiempo autocráticos o todo el tiempo democráticos o todo el tiempo liberales. No. El estilo de liderazgo, un líder, por ejemplo, tiende a ser más autocrático. Sin embargo, también maneja y sabe manejar con los otros dos estilos, ¿no? O hay otras clasificaciones que los dividen en 4, otros en 5. Entonces, independientemente del estilo de liderazgo que tenga el líder, sabe también manejar y llevar a cabo los otros estilos que tiene, ¿no? O sea, sabe que sí, pues, siempre tiende a ser más autocrático, pero también sabe ser democrático y también sabe ser liberal, ¿no? Sin embargo, sabe y los adapta a las circunstancias en las que se encuentre la organización y el momento. Así es que, pues bueno, el liderazgo, pues también es esta habilidad para conocer el momento adecuado de cuándo utilizar una u otra. Saber cuándo se debe de ser duro o cuándo se debe de ser pues un poco más tranquilo, un poco más suave. En esta siguiente diapositiva tenemos imágenes de diferentes líderes que han marcado la historia, líderes que han trascendido por esta capacidad completamente de influir sobre los demás, por esta capacidad de generar un cambio sobre la situación en la que se encontraban en su momento. Tenemos diferentes militares, políticos, religiosos, personajes deportivos, médicos. Tenemos por ejemplo ahí Hipócrates, entre otros médicos que también encontramos, pues está Galeno, Avicena, Maimónides, Vesalio, Paré, Harvey, Jenner, Bernard, Pasteur, Easter, Koch, Semmelweis y otros líderes también políticos, militares, ¿no? Como Simón Bolívar, Mandela también tenemos, a Fidel, a Gandhi, deportistas como Pelé, ¿no? Maradona, religiosos como Juan Pablo II. Son personas que han influenciado, han generado un cambio en su momento y vaya cambio que han generado, ¿no? Vemos
del lado derecho inferior al actual presidente de los Estados Unidos, ¿no? Es lo que comentaba, tenemos caso de Hitler. No todos los líderes pues llevan a esa gente, influyen sobre la gente para generar un cambio realmente bueno o un cambio favorecedor para la mayoría. Es así que pues bueno, un líder como tal, y como habíamos comentado, pues esta capacidad de influir, de movilizar y orientar sobre los demás hacia el logro de un objetivo común. ¿Cómo lo debe de ser? ¿Cómo lo debe de llevar a cabo? Pues sin prejuicios, como vemos del lado izquierdo, en el primer recuadro, ¿no? Sin prejuicios, con tolerancia, generando confianza y teniendo también autoconfianza. Tenemos que creérnosla para poder demostrar a los demás que realmente pues somos capaces de llevar a cabo ciertas adversidades o ciertos retos que nos pongan. Debemos ser competentes. Un líder también es coherente. Un líder es coherente, enseña con el ejemplo. No vamos a decirte, oye, no hagas esto, y por otro lado el líder también está haciendo lo mismo, ¿no? A lo que se había dicho que no. O sea, debemos de ser coherentes, cuidar las palabras y las acciones. Empodera, un líder empodera, promueve los talentos de los trabajadores para sacar lo mejor de ellos. No les dice lo peor, y obviamente pues un líder sabe que nunca debe de castigar a un aprendiz. ¿Por qué? Porque son los futuros líderes, son líderes potenciales que se están creando, ¿no? Líderes que en su momento, si no los llegamos a moldear de cierta forma, pues pueden ser líderes negativos, ¿no? Y es ahí donde pues muchas veces vemos que ciertos patrones negativos, ciertas creencias, cierta cultura organizacional pues se repite de generación en generación. Conocemos algunas residencias, algunas especialidades donde pues se tienen ciertas costumbres de que a los residentes de menor jerarquía se les hace hacer ciertas actividades o pagar ciertas cuestiones, ¿no? O sea, son costumbres que realmente pues creo que no llevan a buenas acciones, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, pues bueno, debemos empoderar, pero pues promoviendo el talento como tal y sacando lo mejor de cada una de las personas que llevamos y que tenemos a cabo. Un líder debe de ser motivador, reconoce el esfuerzo y la labor del trabajador. Un líder también promueve un ambiente agradable donde las ideas pues de todos son escuchadas, son respetadas, y también un líder corrige y enseña, que es lo que habíamos comentado, ¿no? Al respecto. Por otro lado, también un líder tiene integridad, construye la confianza con los demás seguidores a base de la integridad que él emana. Y un líder, aquí es algo muy importante que muchas personas siempre hacen, sin embargo que yo he notado en varios alumnos que sí se hacen responsables y no buscan culpables, ¿no? Un líder no busca culpables, busca la sublimación del problema en donde se originó tal cual. Un líder busca la responsabilidad de sus acciones y nunca echa la culpa de sus acciones a los demás. Sabe reconocer que pues sí, no llevó a cabo las acciones, las medidas, las prevenciones necesarias y pues por eso se obtuvo tal resultado, ¿no? Sin embargo, pues bueno, aprende de esos errores, los modifica y los lleva a la práctica de tal forma que en la siguiente tarea que tenga, pues no comete el mismo error, ¿no? Y ya lleva un conocimiento previo. Entonces, pues vemos que son muchas las características que debe de cumplir un líder. Sin embargo, pues bueno, poco a poco y con la práctica se van puliendo cada una de estas piedras que tenemos aquí como características de un líder. Aquí en la siguiente diapositiva tenemos las diferencias como tal entre un jefe y un líder. El líder, como sabemos, debe tomar decisiones. Entonces vemos aquí en la primera línea azul, tenemos por un lado el jefe, que el jefe impone ideas, decisiones. Sin embargo, un líder escucha y valora la iniciativa del grupo. Un jefe explica, se centra en la tarea y habla. Sin embargo, un líder implica. ¿A qué voy con esto? Que se centra en los demás, los escucha y los toma en cuenta. Un jefe excluye, un líder incluye, que va aunado a la oración previa. Un jefe ordena, un líder inspira.
Un jefe manda y no permite opiniones. Un líder enseña y fomenta la participación, el trabajo colaborativo. Un jefe drena la energía, o sea, tal cual te acaba, terminas la jornada laboral y como mucha gente o en algunas ocasiones, muy rara a la vez, termina harta, ¿no? Harto de trabajar. Un líder inyecta esta energía, este positivismo en la organización. Un jefe busca culpables, un líder otorga autonomía y libertad. Un jefe alimenta su ego solamente y un líder alimenta el espíritu completamente del equipo. Un jefe infunde temor, a diferencia de un líder, que el líder infunde confianza. Un jefe se enfoca en objetivos a corto plazo y el líder pues tiene grandes metas a largo plazo. Vemos de esta forma que las diferencias entre un jefe y un líder pues son muy significativas, ¿no? Yo espero que en la mayoría de sus rotaciones se encuentren líderes y no jefes, ¿no? Porque pues como hemos dicho anteriormente, jefes hay muchos y líderes son pocos. Entonces, si ustedes encuentran una persona que ustedes consideren un líder, que vean que es un líder y que vea que cumple, a lo mejor no con todas las características del lado derecho, pero sí con la gran mayoría, pues acérquense a esa persona, aprendan de esa persona y si es en un momento, inspírense en esa persona y de tal forma que tengan confianza en esa persona y pues se acerquen, pidan ayuda, pidan consejos y se orienten sobre las personas que ya pasaron por lo mismo. Y al final es esto lo que es un líder, ¿no? Una persona que aprendió tras los errores, sin embargo, que creció ante las adversidades y pues obviamente el lugar y el puesto en el que se encuentra actualmente, pues dice todo, ¿no? A diferencia de un jefe pues puede ser un jefe por imposición, puede ser un jefe por nepotismo. Sin embargo, pues un jefe no permite esta apertura a la crítica constructiva, a diferencia de un líder. Aquí tenemos en la siguiente diapositiva esta imagen que es del IMSS por parte de la Dirección de Prestaciones Médicas, donde pues bueno, aquí nos hace la pregunta si eres un líder o eres un jefe, ¿no? La palomita del lado izquierdo es lo que debemos de ser, ¿no? El deber ser, comportándose como un directivo. Vamos a leer solamente las características de un directivo, ¿no? Del comportarse de forma correcta como un líder. Un líder pues utiliza los documentos de gestión y herramientas directivas, conoce sus procesos sustantivos y de apoyo, diagnostica problemas y riesgos, tiene objetivos claros y tareas de mejora, practica sus habilidades y las perfecciona, analiza información y toma de decisiones, dirige a la gente, delega y reconoce e impulsa el cambio, crea una cultura organizacional agradable, es crítico y reflexivo, vive motivado y desea siempre ser el mejor y ve el futuro disfrutando el presente. No se está quejando de las cosas o de las circunstancias que pudo haber hecho en su momento. No. Se enfoca en el objetivo final sin importar lo que cueste llegar hasta él, que es lo que habíamos hablado en diapositivas previas. Sin embargo, tenemos la contraparte de un liderazgo. ¿Qué no es liderazgo? Liderazgo, no sé si alguno de ustedes haya visto en algún momento algo parecido a la imagen que se presenta enfrente, ¿no? Hay mucha gente que pues llega a ser jefe o llega a puestos altos presentándose de esta forma, ¿no? Sin embargo, pues liderazgo no es esto. Liderazgo no es cuestión de jerarquía, no necesariamente ser jefe o el jefe es el líder, no. El liderazgo no es una autoridad con poder, no es un atributo de una organización, no es cuestión de la edad. El liderazgo no es algo que se reciba o que se hereda. El liderazgo tampoco es algo que se lleve en los genes, no porque el papá fue un gran líder, el hijo también va a ser un gran líder, no. O sea, depende de muchas circunstancias. Sí pueden hacer con ciertas características y facilidades que desenvuelvan a esta persona en un futuro líder. Sin embargo, pues hay muchas cosas que también pueden estar en contra y al final nació con todas las características, con todo ese bagaje, pero nunca lo desarrolló. Entonces, pues eso tampoco es liderazgo. El liderazgo no es algo específico, o sea, no es una habilidad específica y el liderazgo tampoco es populismo. Muchas personas piensan o tienen en mente que alguien populista, alguien
el gracioso siempre, pues es un líder. No necesariamente, hay muchas cosas y siempre hay que ver las dos caras de la moneda en este sentido, ¿no? Hay que preguntarnos por qué es así esa persona o qué quiere dar a entender, qué quiere lograr con esta forma de ser o comportarse, ¿no? De esta forma, pues bueno, tenemos que el liderazgo médico, pues el futuro en el rediseño del sistema de salud y la mejora en su desarrollo depende de la existencia de un correcto y de un buen liderazgo clínico. Este liderazgo clínico debe de existir en cada nivel. En el primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención, en el tercer nivel de atención. Ahora imagínense un mal liderazgo médico en el primer nivel de atención donde se tiende la capacidad a ser resolutivos en más del 80% de todas las patologías y de todos los padecimientos que presenta la población. Si no tenemos buenos líderes en primer nivel, pues no vamos a tener buenos resultados en segundo o tercer nivel. Por lo tanto, debemos de ser líderes en nuestro microsistema de la institución. En el microsistema del personal médico, del personal de enfermería, en cada uno de las diferentes jefaturas. Y aún así, o sea, los jefes de servicio tienen que ser buenos líderes para que también influyan sobre los demás y busquen al futuro líder o vean en alguno de los integrantes capacidades sobre las cuales se puedan apoyar para que también sobresalga el equipo completamente de salud. Muchas veces hay gente que es muy buena organizando, pero pues sin embargo no tiene esa capacidad o ese gusto por la administración completamente. Sin embargo, pues bueno, un líder a lo mejor dice, pues esta persona es capaz de esto, aunque ya sé que no le gustaría estar en un futuro en una coordinación. Sin embargo, pues bueno, vamos a aprovecharla en ese sentido para que nos apoye influyendo sobre los demás y pues así al final lograr un cambio en la organización completamente. Por lo tanto, el liderazgo en las organizaciones pues está determinado por diferentes factores, ¿no? Características del sujeto que ejerce el liderazgo, de la personalidad o de la historia de aprendizajes que tenga esta persona, de las motivaciones, de las creencias y actitudes propias del individuo, del líder, del contexto social, histórico y económico en el cual se esté viviendo. No es lo mismo actualmente el país con la pandemia que antes de la pandemia, y mucho menos va a ser el mismo país posterior a esta pandemia, ¿no? Del coronavirus o del COVID. Entonces, pues bueno, el liderazgo pues es una conducta que todos podemos desarrollar en un momento. Es esta capacidad de organizarse, influir en un grupo para el logro de las metas y establecer la misión, visión y estrategias. Y, obviamente, como habíamos comentado, generar cambios. Los líderes otorgan identidad a las organizaciones a través de la creación de valores, de hábitos, de normas, actitudes y conductas para el alcance de los objetivos que se plantea la organización. Aquí tenemos una frase que dice: el líder no se hace detrás de la lectura, se hace jugando en la cancha. Sin embargo, pues bueno, también aquí hay que tener en cuenta que hay que divertirnos en todo momento, ¿no? Divertirnos en todo lo que hagamos, disfrutarlo. Y pues no correr hasta caer, ¿no? O sea, correr lo necesario, pero pues sin caernos. Saber identificar cuando llegamos a ese momento de fatiga y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. No porque ya no pueda más, sino porque me conozco y sé que a partir de ahorita, si sigo trabajando o sigo haciendo ciertas acciones, pues no voy a desarrollar completamente el potencial y no voy a darle la calidad en mi trabajo. Hay que descansar y gozar el momento. El momento de diversión, el momento de trabajo, el momento de descanso, todo hay que disfrutarlo y gozarlo en el momento correcto. Decía Cristóbal Colón que en circunstancias especiales el hecho debe ser más rápido que el pensamiento. Lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Muchas veces pues no nos podemos detener a pensar qué es lo que podemos hacer ante cierto problema, ¿no? Muchas veces el pensamiento debe de ganar. Sin embargo, este pensamiento debe de ser un pensamiento que se haya construido previamente con las experiencias que se haya tenido al momento de enfrentar escenarios similares al momento que se está viviendo. Basado, aquí es a lo que muchas veces se comenta, ¿no? En la bibliografía o en la parte de las rotaciones, ¿no? Que te preguntan,
A ver, mencióname el medicamento que con base a la medicina basada en evidencias ha mostrado una mejor eficiencia o efectividad, bla, 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 bla. Ante una urgencia no nos vamos a andar pensando, ¿qué dice la medicina basada en evidencia? No, se va a actuar rápidamente sobre el pensamiento, ¿no? Que son circunstancias completamente especiales. Tampoco todo el tiempo es que estemos actuando solamente bajo el pensamiento, no. En algunas ocasiones pues hay que batear antes que pensar. La experiencia, pues lo que habíamos comentado, pues nos da esa capacidad de arriesgarnos ante ciertas circunstancias. No ante todo, obviamente. Sin embargo, pues vemos en la siguiente diapositiva a un personaje ilustre conocido como Maquiavelo, el cual comenta: vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. Muchas veces nos da miedo a llevar a cabo o a delegar también cierta responsabilidad, ¿no? Delegar pues es asignar a otra persona la autoridad formal dentro de la estructura de la organización. Y esto no quiere decir que nosotros nos deslindemos completamente de la responsabilidad, no. Delegamos esta autoridad. Delegamos esta responsabilidad para desempeñar ciertas actividades y lo cual pues suele conducir a que se tomen a veces mejores decisiones, ¿no? Muchas veces cuando estamos saturados tenemos que delegar, tenemos que aprender a delegar para pues también nosotros esclarecer un poco más nuestros pensamientos y llegar a unas mejores decisiones con base al problema que se presente. Muchas veces tenemos que llevar a cabo algunos consensos sobre los profesionales operativos, ya que pues ellos tienen una visión y un pensamiento más claro de los hechos y de las circunstancias e incluso unas mejores soluciones. Y no por esto vamos a sentirnos mal o menos. No, al contrario, debemos de sentirnos orgullosos y obviamente nuestra gente en su momento nos lo va a agradecer, ¿no? Y van a sentirse escuchados, van a sentirse motivados y pues bueno, acuérdense que esas son las características también de un líder. De tal forma que pues bueno, la delegación solo funciona, o el delegar las responsabilidades solamente funciona cuando el equipo de salud está integrado y existe confianza recíproca. Si no, es muy difícil lograr que los demás hagan o lleven a cabo algunas actividades. Otro requisito importante es la comunicación abierta, la honradez profesional. No se vale también delegar tareas que sean desagradables o difíciles. No porque a mí no me gusta hacer esto, se lo voy a delegar siempre a tal persona. No, para nada. Entonces aquí es cuando el líder completamente entra con esa capacidad de motivar y de hacer que las personas hagan lo que habíamos comentado, lo que las personas no les gusta hacer, pero que al final disfruten haciendo esas actividades. Es difícil y cuesta trabajo, lo repito nuevamente, pero pues con la práctica y con el tiempo vamos o pueden ir generando esta capacidad de liderazgo que se necesita. Liderazgo no solamente si llegan a ser directivos de alguna clínica, hospital, a nivel delegacional, a nivel central, no. Liderazgo debe de ejercerse siempre con su familia en el consultorio, acuérdense, para que no vean, el líder solamente es mi jefe, ¿no? O es la persona que está allá arriba. No, para nada. El liderazgo lo debemos de ejercer todos y con base a las circunstancias y al problema. A todo esto nos sale la pregunta o nos sale la interrogante de cómo implementar el liderazgo, ¿no? Pues podemos implementarlo llevando a cabo un establecimiento de objetivos, formulando una estrategia, implementando la estrategia, evaluando los resultados y previendo los riesgos que se pudieran llevar a cabo durante el procedimiento a realizar. Debemos de llevar a cabo también un análisis del ambiente, tanto interno como externo a la organización, y debemos de valorar los recursos con los cuales contamos, la cultura que se tiene en la organización, la estructura que tiene la organización y la industria como tal, o esta capacidad física, capacidad instalada de la institución. De tal forma que el primer paso para implementar el liderazgo, como vimos, es establecer un objetivo. ¿Y por qué es importante la cooperación en el liderazgo? Pues bueno, para ejercer el liderazgo
Se debe buscar el beneficio de los colaboradores, se debe de buscar el beneficio de todos, no de unos cuantos, generando, como habíamos comentado, un ambiente de confianza, interactuando con todos, promoviendo la solidaridad entre los compañeros, fortaleciendo habilidades de negociación, abrir espacios para el diálogo, prestarnos a una crítica constructiva en su momento cuando hayamos cometido pues algún error o algo que no haya estado completamente bien implementado en nuestra guardia. Y después de esto, pues también debemos de estar abiertos y comprender que en algún momento debemos o se va a llevar a cabo una reorganización de algún espacio o de la estructura completamente. Debemos de estar abiertos a la innovación y no ser ajenos a esta, ¿no? Mantenernos siempre a la vanguardia en cuanto a las lecturas, en cuanto al tratamiento, diagnóstico que demos a nuestros pacientes, porque muchas veces si estamos inseguros entre si sí dar este medicamento o no, pues eso va a generar ya desconfianza en el paciente y a lo mejor en sus familiares, ¿no? Y como comentábamos, una capacidad de líder es generar esta confianza, de tal forma que pues implementemos la toma de decisiones compartida. Debemos de hacer partícipes a la otra persona de la toma, de la importancia en su salud, de las diferentes actividades que pudiera llevar a cabo esta persona. Debemos de hacerle ver que no solamente depende de nosotros el llevarlo a un buen estado de salud al paciente, sino que también depende completamente, si no es que un 95% depende del paciente, de que lleve a cabo las diferentes actividades o diferentes recomendaciones que se le indican. Un líder pues sirve de esta forma y va a generar autoridad sobre los demás. El conocimiento, como habíamos comentado, pues se comparte, se innova y se aplica. No solamente es para conocimiento propio. Cada integrante se ve a sí mismo como una persona valiosa en una organización. Eso es algo que debe de implementar el líder dentro de la organización. Debe de generar de que cada uno de los integrantes se sienta valioso y se sienta responsable, se sienta querido por la organización y sienta que si él llega a faltar en algún momento, pues la organización puede llegar a colapsar o puede llegar a parar, ¿no? De ahí, pues bueno, vemos que el líder, si lo logra, pues realmente logró el objetivo, ¿no? Es ser un buen líder. Y en esta diapositiva vemos algo que sobre lo cual habíamos hablado anteriormente, que es acerca de la motivación, ¿no? La motivación es clave para desarrollar el liderazgo. Es un proceso que activa el comportamiento de los colaboradores, promueve un mayor nivel de participación y satisfacción dentro de las organizaciones al alcanzar las metas colectivas y personales, y pues esta motivación también busca el bienestar completamente del equipo. Entonces, cuando sean líderes, cuando lo ejerzan, cuando sean conscientes de que están siendo líderes, busquen siempre el bienestar de su equipo, de su rotación, de su guardia, de su servicio. Colin Powell hablaba acerca del liderazgo, ¿no? En una frase que comenta que el éxito o fracaso de lo que emprendemos dependerá de la gente que participe. Solo atrayendo a los mejores se podrá tener grandes logros. Y es lo que habíamos comentado hace unos minutos acerca de juntarnos realmente con gente que nos haga crecer, gente con la cual nosotros aprendamos, gente con la cual nosotros crezcamos, ¿no? Porque si atraemos a este tipo de personas mejores o que nosotros identificamos como mejores, pues es así como vamos a tener realmente logros y vamos a pasar a ser parte de la historia. Buda decía en una de sus frases que para ganar es necesario esperar. Yo sé que muchas veces estamos muy ansiosos o ansiosas de llegar siempre o querer llegar a tal lado, ¿no? A tal meta que nos hemos establecido. Sin embargo, para esa meta va a tardar. ¿Cuánto? No sabemos, ¿no? Depende también de la actitud que cada quien presente. Sin embargo, pues bueno, para todo cambio siempre es bueno esperar. Esperar y va a llegar justo en el momento en el cual pues menos se lo esperen, pero en el momento en el que más sean capaces de afrontar el puesto o la tarea para la cual hayan sido encomendados. Y esperar no significa sentarnos y pues saber qué sucede, ¿no? Esperar significa esperar de forma activa, esperar de forma proactiva y no de forma pasiva.
Hay que buscar siempre las oportunidades. Si no se encuentran estas oportunidades, pues nosotros hay que generarlas. Hay que buscar la forma de encontrar la manera de llegar a ese objetivo que estamos viendo al final de esta cúspide. Aquí en esta pirámide tenemos diferentes componentes de la resistencia a un cambio organizacional, ¿no? Que van desde componentes cognitivos, de que la gente no cree que pueda llegar a ese puesto, se siente incapaz, o componentes conductuales, la gente piensa que no puede, o componentes emocionales, ¿no? Realmente pues la gente no quiere, porque pues a lo mejor piensa que si llega más alto o llega a otro nivel, pues se va a generar más enemigos, o todos sus demás compañeros van a estar en su contra, cuando no necesariamente tiene que ser eso, ¿no? Todo va a depender de la forma en que nosotros afrontemos todas las adversidades y todos los problemas que se nos presenten, y de la inteligencia emocional que mostremos al momento de resolver y de afrontar estos problemas. Un líder siempre mantiene una actitud positiva. Todo cambio tiene un propósito. Y sí, es un hecho que todo cambio va a generar incertidumbre y estrés. Sin embargo, pues bueno, creo que y espero que con las pláticas anteriores poco a poco vayamos manejando este estrés a nuestro favor, y que no nos hundamos en este mar del estrés y nos ahoguemos, porque pues si no nos va a costar más trabajo, ¿no? No digo que sea imposible, sino que se nos va a hacer un poco más difícil llegar a nuestra meta. Y siempre debemos de promover la capacitación de los demás y la autocapacitación. Que todo esto va enfocado a la mejora continua que habíamos hablado en clases previas. Aquí existe una frase de Octavio Paz sobre la cual me gustaría hablar, que es acerca de las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo, pero del miedo al cambio. Es muy peligroso tener a gente que no quiere salir, que se resiste al cambio y quiere seguir siempre en lo mismo. Aguas con ese tipo de gente. De tal forma que hay que generar ese cambio, ya que el cambio crea caos, y el caos pone las cosas en orden siempre y cuando sean llevadas de la forma correcta. Existe también otra frase que dice: si no te agrada el cambio, realmente vas a odiar el haber pasado desapercibido. Es respetable, ¿no? Cada quien, si a alguna persona no decide no hacer algo por sí misma, o decide no cambiar, pues bueno, también es válido, ¿no? Sin embargo, pues esta frase de si no te agrada el cambio, realmente vas a odiar el haber pasado desapercibido, pues muchas veces dice la realidad de muchas personas. En cuanto al manejo de las emociones, debemos de asumir siempre la responsabilidad. Debemos de hacernos responsables de nuestras emociones y ser flexibles ante el cambio, ser como una liga, ¿no? Estirarnos hasta, obviamente, pues no rompernos. Sin embargo, bueno, tener esa capacidad nuevamente de regresar a nuestro estado normal. Y hay que enfrentar las cosas siempre con la mejor actitud. No seamos como la imagen de hasta abajo de la izquierda, donde pues al final todos le echan la bolita a una persona, ¿no? No seamos así. Acuérdense que un líder no busca responsables, sino se hace responsable realmente de sus actos y de sus emociones. Otra frase de liderazgo habla acerca de: el liderazgo es hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Aquí no esperen ser reconocidos, no esperen que los demás los vean, no esperen ser el centro de atención, no esperen ser esta persona histriónica que siempre quiere hacerse notar ante todos, ¿no? El liderazgo es hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Así que espero que esto lo lleven a la práctica. Sin embargo, tampoco quiero que caigan en la siguiente imagen, que es acerca del workaholic, donde pues muchas veces todos caemos o algunas veces llegamos a acabar en estas circunstancias, ¿no? Donde nos hacemos víctimas y presas del trabajo. Hay que disfrutar el trabajo, aunque estemos a lo mejor las 6, 7, 8, muchas altas horas de la noche en el trabajo. Hay que seguir disfrutándolo, ¿no? Hay que disfrutar el estar hasta esas horas y dar el 100% de nosotros. Disfruten lo que hagan. En esta otra imagen tenemos que un líder, por lo tanto, y en conclusión, debe tener inteligencia emocional.
Lo hemos visto a lo largo de las clases, de las últimas principalmente, que esta inteligencia emocional es esta capacidad de reconocer los sentimientos propios y de las demás personas. Seamos más visuales, seamos más analíticos, no contestemos solo por contestar, seamos inteligentes al momento de contestar. Empecemos a percibir las emociones de nosotros y las emociones de los demás para que con base a cómo encontremos al adversario, respondamos nosotros. Hay que motivar, un líder motiva. Pongamos el ejemplo, disfrutemos lo que hagamos. Si lo que van a decir es de que estoy harto del trabajo, mejor no lo omitan, acuérdense. Hay que hablar de forma constructiva. Un líder, por lo tanto, y por último, propicia un ambiente emocional positivo. Si no existe ese ambiente emocional positivo en su trabajo, en su rotación, en donde se encuentren, creen ese ambiente emocional para que ustedes se sientan bien, se sientan a gusto y sean buenos líderes. Espero que esta clase haya sido de su agrado. Es una clase muy interesante, es una clase que, pues bueno, simplemente si nos vamos a la clasificación de liderazgo, yo creo que nos lleva a una clase completamente. Son muchas clasificaciones. Si hablamos acerca de liderazgo médico, tenemos muchos ejemplos de liderazgo médico. Es una clase que la verdad es muy amplia, es muy emocionante y es muy apasionante hablar acerca de liderazgo. Sin embargo, pues bueno, espero que haya creado esa semilla de que ustedes busquen y se den a la tarea de buscar más al respecto y sobre el tema, ¿no? Cualquier duda o pregunta háganla saber a través de la bandeja que tenemos en la parte de acá abajo en el video, a través de mensajes de texto, a través de las clases, de forma personal, sin ningún problema. Y recuerden que la salud no se compra, no se vende, se autogenera. Nos vemos.